día jueves 18 de octubre. Vamos a iniciar la continuación de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores con carácter informativo, dada la presencia del congresista Tubino, la congresista Cordero, y quien habla en la sesión. Damos cuenta de las licencias de las congresistas Natalie Condori, que está en Tacna, la congresista Lourdes Alcorta, el congresista Carlos Brus, la congresista Gabriela Pérez del Solar, el congresista Julio Rosas, el congresista Vicente Ceballos, la congresista Cuculiza, que serían en total 7. El quórum de la comisión es 7. Entre tanto, pasaremos vía sesión informativa a buscar continuar con el desarrollo de la sesión. En realidad, esta sesión debía hacerle seguimiento, en función de lo acordado, a los predictámenes pendientes y a tomar una resolución sobre el tema de la creación o no de la circunscripción o distrito electoral para peruanos residentes en el exterior. El orden del día comienza con 3 tratados ejecutivos que en esta fase informativa quisiera comenzar a informar. El primero es el Tratado Ejecutivo Internacional 263, Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre la República del Perú y la República del Uruguay. La finalidad del tratado es la asistencia jurídica mutua en asuntos penales, Ministerio Público y Poder Judicial, entre el Perú y el Uruguay. Como acto de cooperación se suscribe el documento respetando la legislación procesal interna de cada país, es decir, el tratado no produce ningún cambio en la legislación interna procesal de cada país. Se ratifica que el principio que sí existe otro tratado que resulta más favorable entre ambos países, ese es el instrumento que finalmente prima en las relaciones de cooperación. Es decir, si hay un tratado de mejor calidad para esta cooperación, primará este. Las formas de cooperación mutua se concentran en concreto en 3 asuntos. En primer lugar, entrega mutua de documentos oficiales. En segundo lugar, testimonios y traslado de personas en el proceso penal. Y en tercer lugar, localización e identificación de personas y otras formas de cooperación. Estos son los 3 ejes fundamentales de la cooperación: documentación, testimonios y traslado de personas y localización e identificación de personas en los procesos. Se excluye de la cooperación entre los países los delitos tributarios contenidos en el artículo 5.1, inciso C del tratado, por petición del Uruguay. Existe la objeción de la Corte Suprema de Justicia respecto a este tema. La Corte Suprema señala que la exclusión de los alcances del tratado de los delitos tributarios, que entraña falsedades documentales, es un tema que debería ser corregido y que deberían formar parte del ámbito de la cooperación, en razón de que se trata de un delito de resultado, el mismo que entraña actos dolosos o intencionales. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa que el Código Procesal se interpreta conforme a los tratados de cooperación judicial internacional, por lo que no se advierte contraposición entre el Código Procesal y el tratado. Por el contrario, dicho poder del Estado sostiene que son complementarios. Sobre el particular, la propuesta que estamos presentando con el equipo técnico a la Comisión de Relaciones Exteriores es el siguiente. Pensamos que tener el tratado y tener los mecanismos de cooperación con los límites que están colocados es mejor que no tenerlo. Es decir, el tratado, aún con la limitación de excluir los delitos tributarios, es un elemento que facilita la cooperación entre ambos países.
Pero consideramos que sería útil, como este es un tratado que solamente nosotros recibimos, es una dación de cuentas del Ejecutivo, ¿no? Es aprobarlo con el planteamiento de recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores que se insista en una adenda o ampliación del mismo a efectos de incluir los delitos tributarios. Es decir, recoger la observación de la Corte, pero no parar el conjunto del tratado porque hay otros aspectos de la cooperación que resultan útiles para el país. En esa lógica, el planteamiento que se hace desde la Comisión en el dictamen apunta a, recibida la dación de cuentas, aprobar la ratificación del tratado, pero con una recomendación de que el Ministerio busque promover una adenda que incluya los delitos tributarios por el carácter que estos tienen. Debo decir que hay opinión favorable del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fechas que corresponden, en el caso del último, al 2012, y en el caso de los anteriores, al 2008 y 2009. En función de estas consideraciones, es que queremos que el tratado debe ser aprobado con la peculiaridad de esta característica. El segundo Tratado Ejecutivo Internacional es el Tratado Internacional 266, Convenio para el Acuerdo del Proyecto GCP-GLO 194, Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú ante el Cambio Climático. Este tratado ejecutivo es muy importante. Tiene como finalidad proveer de información continua y actualizada en materia de planificación del manejo sostenible de los recursos forestales de las regiones de selva, sierra y costa. Como un acto de cooperación entre el Perú y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, supone el acceso a información o data sobre biodiversidad, biomasa, cambio climático, desertificación y otros. En concreto, el convenio apunta a ejecutar el Inventario Nacional Forestal y el manejo forestal sostenible del Perú ante el cambio climático. El presupuesto total del proyecto es un presupuesto de $6.318.312 dólares americanos, de los cuales la FAO manejaría o contribuiría con $3.500.947 dólares americanos, que son una donación de Finlandia, que administra la FAO. La contribución del Perú para hacer este inventario nacional forestal y este manejo forestal sostenible del Perú ante el cambio climático sería de $2.817.815 dólares americanos en diferentes servicios y personal de apoyo. Se cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todas las opiniones de estas entidades son del año 2011, es decir, son de del periodo del último año. En razón de lo expuesto y de la importancia que tiene el Inventario Nacional Forestal y el manejo forestal sostenible del Perú ante el cambio climático, la propuesta que tenemos desde la Comisión es producir la aprobación de este tratado ejecutivo que también se nos ha entregado como tal para dación de cuenta del Ejecutivo y aprobación de la Comisión. Y el tercer tratado ejecutivo que tenemos planteado es el Tratado Ejecutivo 068, que es un convenio específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al programa de puesta en valor de las plantaciones forestales en Cajamarca y en la Sierra Norte del país. El convenio tiene por objeto el desarrollo de negocios forestales sostenibles y competitivos,
en el marco de la implementación del nuevo sistema de concesiones forestales y de política forestal. Tiene 6 objetivos concretos: alcanzar el desarrollo tecnológico, 1. 2. Implementar servicios financieros y no financieros vía sistemas que lo hagan. 3. Fortalecer la labor de los productores y de las entidades privadas. 4. Organizar la gestión técnica del programa, la gestión administrativa, la presupuestal y contable del mismo. 5. Valorar los servicios ambientales. Y 6. Comprometer la participación del Ministerio de Agricultura, de la APSI, del representante del Gobierno Regional de Cajamarca y la cooperación del Gobierno de Bélgica en Lima. Dicho de otra manera, esto es manejado por entidades públicas, por el lado peruano, y por la cooperación del Gobierno de Bélgica en Lima. El objetivo específico es realizar una propuesta empresarial para la puesta en valor de las plantaciones forestales mediante el desarrollo de la cadena forestal. El costo del programa es de 3.867.138 euros, de los cuales 3.222.615 euros están a cargo de la contribución belga en forma de contribución financiera no reembolsable y 644.523 euros a cargo de la contribución peruana, que cubre básicamente gastos de funcionamiento. Se cuenta con opiniones favorables del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Agricultura, de la APSI, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los años 2004 y 2010. Por ello, se propone, dado que se trata de otro tema que tiene que ver con temas medioambientales y de preservación ambiental, verificada el cumplimiento de las condiciones respectivas, dar conformidad al Tratado de Ejecutivo Internacional mencionado en función de lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política. Estos son los 3 tratados ejecutivos que tenemos en agenda y que la Comisión debería ratificar. Dado el hecho de que son las 9:05 de la mañana y que continuamos con la participación de 3 miembros de la Comisión en estas circunstancias, yo consulto si, dado este nivel de información, 1, y 2, en el entendido de que el siguiente tema sobre el cual habría que informar y debatir es ya un proyecto de resolución legislativa que propone perfeccionar los estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, donde la Comisión tiene que ver este tema, porque aquí hay un tema de gasto de recursos presupuestales sobre los cuales hay una opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, y luego teníamos que tomar la decisión de qué se hace con la votación general que estaba propuesta sobre si se crea o no el distrito electoral para peruanos residentes en el extranjero, y que saludo la presencia del congresista Cerillo en la sesión, dado el hecho de que somos 4 integrantes y necesitamos 7 para tener quórum, y que estamos a 35 minutos de la hora citada para la reunión, que eran las 8:30, y son las 9:07 de la mañana. Consulto si continuamos con un trabajo informativo o suspendemos la sesión hasta la siguiente sesión ordinaria. Recuerdo que la próxima semana es semana de representación y no habrá sesión de comisión. Me pide la palabra el congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, congresista Tubino. Le agradezco la disposición a buscar que la comisión pueda continuar avanzando. Tenemos pendientes de aprobación en el Pleno más de una veintena de dictámenes sobre tratados internacionales. Yo le voy a solicitar al presidente del Congreso la posibilidad de que dedique una sesión temática a estos temas de relaciones exteriores para poder avanzar en lo que tenemos dictaminado. Lo que yo puedo hacer, buscando ver si logramos el quórum pertinente, es continuar informando sobre el tema
del dictamen del Consejo Iberoamericano del Deporte sobre los cambios en el estatuto, de forma tal de ver si, avanzado este tema, podemos lograr el quórum para someter a votación este tema. Doy cuenta también de que hemos solicitado al Pleno el permiso respectivo para el desarrollo de esta reunión y que, conforme consta aquí en el cargo que entregamos ayer, el Pleno está informado de que estamos en sesión, de forma que el presidente no nos considerará para el quórum respectivo. En relación al tema del proyecto de resolución legislativa 958 /2008 PE, que propone aprobar los estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, adoptado nada menos que el 4 de agosto de 1994 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. De lo que se trata es de buscar aprobar los estatutos del Consejo. El proyecto de resolución legislativa busca el perfeccionamiento interno de la adhesión del Perú a los estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, que fue adoptado, como he mencionado, el año 94 en Montevideo, República Oriental del Uruguay, en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Organismos Deportivos realizados en el Uruguay. El estatuto tiene 35 artículos y apunta a crear un Consejo Iberoamericano del Deporte como organización intergubernamental. El objetivo es el desarrollo del deporte en los países de Iberoamérica a través de la cooperación mutua. Las acciones concretas que implica son la promoción del intercambio de recursos humanos y técnicos, la capacitación técnica y mejora del nivel deportivo de las partes, el fomento a la cultura física y la recreación, y también propiciar la armonización de los marcos jurídicos de los Estados miembros en el campo del deporte. Los recursos provienen de las aportaciones de las partes. En el caso del Perú, la parte peruana sería el Instituto Peruano del Deporte, que tiene que contribuir a mantener el Consejo, que es un organismo intergubernamental. El instrumento internacional se encuentra vigente desde el 26 de diciembre del 2006, un mes después de que se depositó el tercer instrumento de ratificación acorde con el artículo 32 del Estatuto. Es decir, se ha cumplido con las condiciones para que entre en vigencia porque ya hay el nivel de ratificaciones suficientes. Para los demás países, como es el caso del Perú, este convenio entrará en vigencia a partir del momento en el que se deposite el instrumento correspondiente. El depositario es el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. México es el estado depositario de este convenio y ante él hay que depositar este mecanismo de ratificación. Los países miembros son, en la región 1, México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En la región 2, los países integrantes son Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en la región 3, que es Europa, los países integrantes son España y Portugal. A la fecha se han adherido Panamá, Portugal, Puerto Rico, Nicaragua, Venezuela y Costa Rica. De forma tal de que con estos se han cumplido las condiciones para que entre en vigencia desde diciembre del 2006. El Instituto Peruano del Deporte señala que se tratará del marco para la suscripción de convenios de cooperación deportiva
y que esto le permitiría al IPD peruano acceder a estadías y capacitación para los deportistas, entrenadores y médicos peruanos en los países firmantes de este instrumento internacional. La formalización por parte del gobierno peruano se haría a través de la entrega del documento a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como país depositario. Por estas consideraciones y en razón de que este tema implica recursos, es que no es manejado con un mecanismo de tratado ejecutivo, sino que requiere una aprobación formal de una resolución legislativa que apruebe los estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte. Y la propuesta de dictamen de la Comisión es aprobar los estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte adoptados el 4 de agosto de 1994 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Los beneficios he mencionado son obvios y le facilitarían al país instalaciones y apoyo para que sus deportistas, entrenadores, médicos y asistentes puedan usar instalaciones de los otros países en este terreno. Este es el contenido de la resolución legislativa 958/2008, que propone aprobar los estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte que fuera adoptado el año 1994. Son estos los 4 instrumentos fundamentales que teníamos que ver el día de hoy. No sé si de alguno de los otros miembros participantes en la sesión, que hasta el momento mantiene el carácter informativo, hay algún tipo de observación o preocupación o aclaración que quisieran respecto a los instrumentos. Si no los hubiera, podríamos en este terreno señalar que por lo tanto implicaría una clara comprensión del significado de los proyectos por parte de los miembros de la comisión presentes y podríamos dejar el tema en la sesión informativa como un tema que esté informado para recibir si es que hubieran observaciones luego de otros miembros de la comisión cuyos equipos técnicos y asesores deben haber revisado ya estos materiales y no tengo duda encontrarán la significación y la importancia que ellos tienen. Estaba también en la agenda un tema que es de primerísima importancia y es la continuación del debate sobre el tema de la circunscripción electoral para peruanos en el extranjero, después de haber recibido las presentaciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, del ministro de Relaciones Exteriores y de la representación del Ministerio de Economía y Finanzas al respecto y de buscar las fórmulas en este terreno. La presidencia de la comisión quiere reiterar la propuesta que hizo inicialmente y es que en lugar de discutir el conjunto de los problemas, la comisión discuta en primer lugar si tiene o no disposición de crear una circunscripción electoral. Si la tiene, entonces entraríamos a discutir cuáles son los mecanismos, cuáles son los procedimientos, cuáles son las características de esta representación. Pero no tendría sentido entrar en los detalles del tema si es que esta representación no tiene el criterio mayoritario de crear esta circunscripción. Debo señalar que en el transcurso de las próximas semanas se van a realizar diversos eventos internacionales de peruanos en el exterior. Se ha realizado, entiendo que el día de ayer, un encuentro en los Estados Unidos de Norteamérica. Se realizará el próximo domingo y lunes un encuentro en Roma de diversos comités de peruanos en Europa y se desarrollará los días 2, 3 y 4 un evento que argumenta tener carácter mundial en el Japón también de peruanos en el exterior.
han habido algunas invitaciones que han sido tramitadas directamente por estos comités como tal, y están participando en ellos algunos miembros de la comisión en función de las invitaciones que han recibido. Pero lo que quiero señalar en este sentido es que estamos recogiendo también opiniones, puntos de vista y preocupaciones en relación a este asunto que hemos comprometido resolver en el transcurso de esta legislatura, sea la decisión que se adopte, para inmediatamente después pasar a tratar el tema prioritario que tiene que ver con el asunto de los peruanos migrantes, la ley del retorno, y en el caso de quien habla, yo he presentado además una propuesta legislativa para la creación del Instituto Peruano del Migrante, de forma tal de que la presidencia del Consejo de Ministros cuente con un instrumento que le permita aplicar políticas respecto a la migración en su conjunto y que tenga un organismo que no dependa solo de relaciones exteriores, sino que aplique políticas en vivienda, en empleo, en educación, etcétera, ¿no? Que tengan que ver con los migrantes como una propuesta más integral para enfrentar la problemática de los migrantes peruanos en el exterior, del retorno de los peruanos en el exterior, pero también para enfrentar el problema de los migrantes no peruanos al Perú, que es un tema que también debemos comprender. Entonces, este tema será sumado a la propuesta hecha por el Ejecutivo para promover este debate. Debo recordar, y en nombre de la Comisión expresar mi saludo a todos los peruanos migrantes, porque hoy, 18 de octubre, es el Día del Migrante Peruano, según decreto ley emitido por el país, y por lo tanto queremos expresar nuestro reconocimiento y nuestro saludo a los peruanos migrantes en el exterior que cumplen la labor de llevar nuestra cultura, nuestra identidad, que contribuyen al país con remesas, con aportes y que estamos seguros mantienen una firme y profunda identidad con su nación, ¿no? Y con lo que ella aporta a la cultura y a la comunidad internacional. De forma tal de que no quería dejar de hacer este saludo en el Día del Migrante a los más de 3 millones de peruanos y peruanas que hoy día están lejos del país, pero con toda seguridad con el Perú presente en su mente y en su corazón. En fin, señalado lo cual, y siendo ya las 9:20 de la mañana, la congresista Cordero me pide el uso de la palabra. ¿Cómo no? Gracias, Entiendo, congresista Cordero, que la Junta de Portavoces en la sesión del 16 de octubre acordó que el proyecto de ley queda condicionado a la presentación de dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, la exoneración del plazo de publicación de dictámenes o, en su caso, se acuerde la dispensa de presentación de dictámenes y la ampliación de agenda. Hoy día será un día un poco complicado en el Congreso por la procesión del Señor de los Milagros. Hay una sesión solemne, entiendo, de reconocimiento a algunos parlamentarios del Partido Popular Cristiano que serán materia de una sesión solemne, entiendo, hacia el mediodía, de manera tal de que buscaremos ver de qué manera podamos atender el tema. Si no se puede resolver esto ahora, sí instruiré al grupo de asesoría a efectos de que pueda dictaminar este proyecto y en la sesión que viene, dado que seguirá siendo una continuación de sesión, podamos aprobar extraordinariamente el discutir el tema para que pueda pasar al Pleno con las condiciones respectivas. Lamentablemente la próxima semana es semana de representación y por lo tanto no habrá sesión, de manera que la próxima sesión será, si no me equivoco, el día lunes 29. Y ahí buscaremos, en lo que seguirá siendo una sesión suspendida que se reanudará, este tema. Tomo nota del pedido en esta fase de la sesión informativa
y creo que lo conveniente ya por la hora, a pesar de la preocupación del congresista Tubino en que busquemos aprobar estos temas que están pendientes, estamos casi a una hora de la citación y no parece que se vayan a crear condiciones para la asistencia de otros miembros a la comisión. Entiendo además que se han citado anoche a la sesión de la Comisión de Defensa a las 9 de la mañana, lo cual también podría haber dispersado la posibilidad de participación de otros miembros de esta comisión. Entonces creo que no queda otra alternativa que la de proceder a suspender esta sesión. Sí, congresista Tubino. ¿Reanudamos? Bien, vamos a reanudar la sesión siendo 1/4 para las 10 de la mañana, la sesión de Comisión de Relaciones Exteriores, saludando la presencia de los congresistas Rogelio Cánchez, del congresista Cárdenas, del congresista Mora, adicionalmente a los congresistas que han estado presentes en la parte informativa, los congresistas Tubino, Cordero y Cerillo, con el quórum pertinente registrado, reanudamos la sesión. Habíamos ya informado de los 3 tratados ejecutivos internacionales que teníamos pendientes. En primer lugar, el Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre la República del Perú y la República del Uruguay. En segundo lugar, el convenio específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica sobre las plantaciones forestales en Cajamarca y Sierra Norte del Perú. Estos dos se suman a uno tercero, que es el acuerdo del proyecto GSP-GLO 194, Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú ante el Cambio Climático, entre el Perú y la FAO, con fondos donados por Finlandia. En estos proyectos, los forestales implican cooperación económica no reembolsable por varios millones de euros y dólares en este campo, y en el caso, como reiteramos, del acuerdo con el Uruguay, la propuesta tenía que ver con ratificar el acuerdo, proponiéndole también al Ministerio de Relaciones Exteriores considerar una adenda para sumar al acuerdo el tema de los delitos tributarios, tal y como reclamaba la autoridad pertinente en este campo, que es la sugerencia formulada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dado que estos temas han sido informados, yo voy a proponer someter a voto quienes estén de acuerdo con el tema del predictamen recaído en el Tratado Ejecutivo Internacional 263 de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre Perú y Uruguay, suscrito el 28 de marzo del 2008 en la ciudad de Lima, Perú, con el agregado de recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores una adenda para incluir los delitos tributarios en el mismo como negociación con el gobierno de Uruguay. Quienes estuvieran a favor, les ruego manifestarlo levantando la mano. Está acordado por unanimidad. En relación al siguiente tema de la agenda, el predictamen recaído en el dictamen ejecutivo internacional 266, que permite el inventario forestal y manejo forestal sostenible del Perú ante el cambio climático, suscrito entre el Perú y la FAO el 3 de marzo del 2011 en la ciudad de Lima, que he mencionado tiene que ver con el tema en cuestión. Quienes estuvieran a favor de producir esta ratificación de este tratado ejecutivo, síganse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. En tercer lugar, está el predictamen recaído en el Tratado Ejecutivo Internacional 068,
convenio específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al programa de puesta en valor de las plantaciones forestales en Cajamarca y la Sierra Norte del país. Quienes estuvieran a favor de la aprobación de este predictamen, sírvanse levantar la mano. Aprobado igualmente por unanimidad.